¿Qué harías por $2000? ¿Acaso te comerías un tarro de arañas? ¿Quizás caminarías sin ropa por Times Square? ¿Te afeitarías las cejas? O quizás estar enterrado en un ataúd en el cementerio más embrujado de todo Estados Unidos. Eso era básicamente lo que me estaban ofreciendo. 2 grandes por estar una noche a 2 metros bajo tierra. Todo esto que te estoy contando no fue en nombre de la exploración científica. En caso de que te lo estés preguntando, fue para uno de esos programas de cazafantasmas, en los que los únicos fantasmas que encuentran, bueno, no es ninguno, porque los fantasmas simplemente no existen. De todos modos, querían civiles independientes y no afiliados al programa para demostrar que el cementerio de Westmont era un lugar de interés sobrenatural. Y te preguntarás cómo sucedió todo esto. Ellos enterrarían a 3 personas vivas en diferentes partes del cementerio por solo una noche. Tendrían tubos de oxígeno, agua y no más. Supongo que pensaron que al enterrarnos podríamos ver apariciones macabras. Quién sabe, pero a quién le importa. Nunca lo había hecho, así que yo me ofrecí como voluntario. Cuando llegué al cementerio al anochecer, los productores me pidieron que renunciara a mi vida. Era uno de esos pensamientos internos que dudaban de la responsabilidad. Eso estaba bien para mí. Había firmado una carta de respaldo a mi funcionario público diciendo que creía que los batidos después del parto deberían ser obligatorios para hombres, mujeres y niños. Eso significaba que obtuve algo de dinero. ¿Estaba nervioso? Bueno, no y sí, pero casi no realmente. Es un poco confuso porque todo era bastante gótico. La clase aburrida que yo tenía a los 16 años, vestido con ropa negra, fumando cigarrillos y escuchando a Linkin Park, me hubiera gustado más. No hace falta decir que el cementerio era bastante espeluznante. Westmont es la extensión de muertos que hizo famosa a nuestra ciudad. Estaba totalmente cubierto de maleza, con un mosaico de lápidas cuyos textos habían sido borrados por el tiempo. Gruesas enredaderas se veían en las oxidadas puertas de hierro forjado y bastante niebla rodeaba el bosque. Ciertamente parecía embrujado. Así que el pequeño ejército de camarógrafos, aparatos de iluminación y megafonía hizo que todo fuera un poco menos espeluznante. Al igual que el presentador del programa, una semicelebridad torpe y exageradamente entusiasmado. Así que en general me supo como un buen negocio. Eso hasta que vi el ataúd. No estaba seguro de lo que esperaba. Después de todo, ¿era un ataúd? Supongo que esperaba algo un poco más grande. En cambio, esto era estrecho, claustrofóbico, equipado con cámaras de visión nocturna y micrófonos en la piel y la madera. Me estremecí repentinamente, desconcertado ante la idea de ser enterrado entre los muertos en descomposición. Solo sería de la noche a la mañana, pero Dios mío, ¿en qué estaba pensando? ¿Estás listo, Ángel?, me preguntó un productor. Antes de que pudiera perder los nervios, asentí con la cabeza. Me recliné en el ataúd que amablemente habían acolchado para una mayor comodidad y vi desaparecer el mundo mientras me bajaban y cerraban la tapa. Antes de que una gran grúa me arrojara a tierra, mi respiración fría y entrecortada se aceleró cuando escuché los estruendosos y agitados golpes de la tierra que se descargaba sobre el ataúd. Un rato después cesó el ruido, y yo fui enterrado oficialmente entre las almas olvidadas de Westmont. Entonces escuché una voz. Definitivamente había una voz conmigo. Está bien, Ángel, cálmate un poco. Estás oyendo cosas, eso es todo. Estuve enterrado por quién sabe cuánto tiempo. Fue un largo y oscuro rato. Había estado en silencio hasta que escuché algo. Había un susurro, estaba seguro de ello. Decía con sílabas bajas y muda entrelazadas en el silencio. Traté de escuchar a través del galope de mi corazón, pero no podía oír nada. Tragué saliva secamente y entrecerré los ojos en la oscuridad. Mis ojos se habían adaptado a la oscuridad y descubrí que podía descifrar las paredes del ataúd y... Había un rostro pegado al mío, fantasmalmente pálido en la oscuridad turbia. Estaba hecho de piel muerta y arrugada, desgarrada hacia atrás sobre un cráneo estrecho, parecido al de un lobo. La carne estaba estirada suavemente sobre las cuencas de sus ojos.
Sus labios delgados y agrietados se contrajeron en una mueca de desprecio, revelando los dientes podridos como uñas de los pies rotos. ¡Vete!, aulló en una voz aguda y chirriante. Yo grité, me sobresalté, me golpeé la cabeza contra el borde del ataúd y caí de nuevo con un grito de sorpresa. Busqué mi teléfono celular y vi que no tenía recepción, así que encendí la linterna. Me temblaba la mano cuando el estrecho ataúd se empapó de una luz blanca y fría. No vi nada. Yo estaba solo. Mi mente estaba blanca de miedo. Ni siquiera podía respirar. Solo necesitaba salir de aquí, hombre. Al diablo los $2000. Agarré el walkie-talkie que me habían dado, en el que los productores me dijeron que no usara a menos de que fuera una emergencia, y pulsé el botón. Está bien, no creo poder aguantar, sollocé. Nada de aquí está bien. No deberíamos estar profanando este lugar. Solo súbanme. Pero la radio chilló estática. Fue una ola muerta, sin vida. No había nadie en el otro lado escuchándome. De repente escuché otro sonido, un siseo bajo escondido en el vendaval de mi aliento asustado. Yo tragué saliva. Tenía la garganta seca, parecía papel de lija. ¿Era esto acaso una broma? ¿Fue parte del espectáculo nada más? ¡Oh no, chicos graciosos! Les escupí a la cámara. Nadie respondió. ¿En serio? Quiero salir de aquí, no me importa ni una mierda sus bromas. El silbido creció y creció, parecía provenir de afuera. Momentáneamente, un río de hormigas brotó del tubo de oxígeno transparente estampado en el techo. Cientos, miles de ellas inundaron el ataúd en una corriente espesa y repugnante. Eran enormes, cada una como una chinche, sus cuerpos eran cálidos y espantosos. Me atravesaron el pelo, subieron por mi nariz y bajaron por las orejas. Yo grité fuertemente e hice lo único que pude. Ellas me estaban mordiendo. Yo pateé y pateé tratando de alejarlas. Cuando menos, al menos eliminar algunas. Mis pies impactaron el extremo del ataúd con un crujido seco y la madera se fue volando como si acabara de golpear una puerta cerrada. Me retorcí y arrastré mi cuerpo hacia la abertura oscura que ahora estaba a mis pies. Sentí que mis piernas atravesaban un portal, no encontrando tierra compacta, sino un aire vacío, una especie de cavidad debajo del cementerio. Caí hacia adelante y me encontré en... ¿Dónde diablos estaba? Bueno, creo que no importaba, todavía podía sentir a los insectos arrastrándose a través de mi cuerpo. Con una mordaza de repulsión sacudí mis extremidades, el cabello, tratando de deshacerme de estas horribles hormigas que me empapaban. Con un escalofrío apunté mi luz y miré a mi alrededor. Habían miradas en la oscuridad, ojos brillando hacia mí. Yo comencé a gritar, me detuve y adopté una expresión de desconcierto cuando me di cuenta de que las cosas que miraban estaban muertas. Estaba en una pequeña cámara envuelta en cráneos humanos, una todavía maduros con carne podrida. El techo de tierra se hundía, las raíces parecían tentáculos. Hice girar mi luz y capté un destello de metal. Había un ascensor en medio de las catacumbas. Esto debía ser para el espectáculo, una broma o algo más elaborado. Pero sin duda era un ascensor de servicio. Uno de esos viejos hechos de barras de metal enrejadas con una palanca para subir o para bajar. A través de la pared trasera vi una oscuridad que contrastaba con el negro profundo de la cámara. ¡Santo cielo!, murmuré con el corazón acelerado, dándome cuenta de que todo esto era demasiado como para ser parte de cualquier programa de TV cursi. Me di cuenta de que todavía sostenía el walkie-talkie y me lo metí distraídamente en el bolsillo. Agarré la puerta del ascensor y jalé. Al principio no avanzó, luego se dio con un rechinido repentino. Las bisagras luchaban entre sí para subirme. Cuando subí, entré y miré a través de la puerta trasera. Estaba en lo alto, más alto de lo que posiblemente podría haber estado, por encima de una especie de campo bíblico. Uno bañado en la luz de la luna sin una luna, y completamente lleno por un laberinto. Los enormes muros de piedra marcaban líneas curvas y callejones sin salida hasta donde alcanzaba la vista. ¿Qué carajo? Tuve tiempo para pensar antes de que el ascensor me dejara caer como una piedra.
Al instante me quedé ajeno como un astronauta lo más lejos posible del espacio. Había un borrón largo e interminable de náuseas absolutas donde el ascensor cayó y yo caí con él gritando. Entonces, tan repentinamente como comenzó, se detuvo estrepitosamente con un bang del estallido de un cañón. El suelo atravesó perforando todo el aire, dejándome sin aliento, ahogándome en tierra firme. Me tambaleé sobre mis rodillas y me metí oxígeno en la garganta, solo para que mis pulmones brutalizados lo rechazaran. Me atraganté sofocándome. Mi pecho palpitaba como si alguien lo estuviera golpeando con un ablandador de carne. Después de un momento de puro pánico, pude tomar escasos sorbos del aire asqueroso y mohoso que entraba. Estaba enfrente del laberinto. Podía haberle entrado un poco más adelante, esperándome como una boca muy abierta y hambrienta. La niebla podrida se deslizó sobre él. Gritos distantes resonaban en la distancia. ¿Qué diablos está pasando? Me sentía así por un rato, los oídos me zumbaban, el pecho me palpitaba y yo respiraba muy dificultuosamente. No tenía a dónde ir más que ir hacia adentro. Mis pisadas eran amortiguadas por el suelo cubierto de musgo. ¿Hola? Llamé odiando la forma en que mi voz se desvaneció en eco. Me tragué el nudo en mi garganta y miré hacia arriba. El cielo nocturno miraba hacia atrás, una falta de estrellas y luna, pero aún brillaba con una tenue luz celestial. Detrás de mí una enorme pared se extendía hasta el cielo, reduciéndose a una fina punta que no parecía terminar. La pared rocosa más alta estaba partida en dos como una cicatriz de metal, y justo ahí estaba el hueco del ascensor que me había llevado hacia abajo. Esto no tenía lógica. ¿Cómo era esto posible? Esa era la menor de mis preocupaciones. Después de todo, no estaba roto. Y además, ¿dónde estaba ahora? Me acerqué a la entrada del laberinto y miré a ambos lados. Una pared alta y gruesa de piedras que se desmoronaban, sus grietas ensanchadas por raíces y malezas se extendían en ambos sentidos y se convertían en nada. El laberinto se movía con el tiempo interminable y perpetuo. Saqué una bocanada de aire que me sabía mal e hice lo único que se me ocurrió hacer. Entré al laberinto. Escuché el traqueteo de las piedras, sentí el aire moverse a mi alrededor y miré hacia atrás para ver nada más que una pared. ¿La entrada estaba acechada? Esto era una locura, era un sueño muy vívido. Todavía estaba en el ataúd, yo creo que me había desmayado. Pero, sin duda esto se sentía tan real. ¿Yo estaba en el laberinto? ¿Estaba en un valle tan grande que no terminaba? Quizás estoy muerto, pensé. Tal vez mi tubo de oxígeno funcionó mal y llenó el ataúd con monóxido de carbono en lugar de aire limpio. Fue una idea extrañamente reconfortante porque una realidad donde existían cosas como esta no es una realidad en lo absoluto, es una mentira loca e imposible. ¿Cómo podría haber un laberinto en medio de la tierra? Respiré hondo y traté de controlarme. Está bien, Ángel, puedes hacer esto, tú puedes hacer esto. Sosteniendo mi teléfono como un crucifijo en un gesto de protección comencé a avanzar. No subí más de 1,5 metros antes de que una pared de niebla se llevara todo. Me tragó devorando mi mundo en una pálida niebla. Mi linterna fue inútil. Entonces un rostro apareció en la niebla a centímetros de mí. ¿Un rostro de una mujer? Estaba sin ropa y era pálida, sin pelo de ningún tipo. Sus ojos eran blancos y ciegos, reflejaban mi propia expresión dibujada cuando salté hacia atrás con un grito. ¡No, tranquilo! Ella sisió. ¡Silencio, silencio, tonto! ¡Shh! ¡Cállate antes de que te escuchen! Antes de que pudiera reaccionar, sus manos, que se sentían como huesos debajo de la piel húmeda y curtida, encontraron las mías y me arrastraron. Vi que llevaba trapos sobre su cuerpo viejo y desnutrido. ¿Quién carajo eres? Shh, murmuró. En silencio, aquí es la clave. Él te oye y te huele, sí, pero sus oídos oyen todo. Tragué saliva secamente, arrastrando los pies a través de la niebla mientras las paredes de piedra se movían.
Me arrastró por un pasillo largo, luego por otro y otro, antes de arrastrarme a un pequeño callejón sin salida en el vientre del laberinto. Al principio no me di cuenta de lo que estaba viendo. Las antorchas arrojaban una luz resplandeciente sobre las costillas desolladas, las extremidades devoradas y los seres humanos muertos colgados de la carne. Vi una docena de personas pálidas arrancándose la carne de sus huesos con los dientes. Llevaban baberos llenos de sangre debajo de los ojos que eran rabiosos, salvajes y completamente ciegos. Esta escena me golpeó el estómago. ¡Eran caníbales! Algo duro y contundente impactó mi cráneo con un crujido repugnante y yo colapsé en la oscuridad. Momentos más tarde me desperté gritando, con gritos agudos y estrangulados. Mi cabeza latía lenta y rítmicamente como si alguien me hubiera atacado con un gran mazo de madera. Yo me estiré y mis dedos se enrojecieron. ¿Qué? ¿Qué pasó? Dije antes de que el mundo a mi alrededor tomara forma y viera la carnicería. La gente pálida estaba muerta sin duda. Era brutalmente asesinada y destrozada. Con sus miembros errantes decoraban el claro aquí y allá. Había sangre negra y viscosa que se arrastraba por todo el suelo. Vi un pequeño grupo de vivos, la mujer que me había engañado entre ellos, alejándose de... ¿De qué? Era una sombra en movimiento. Una que parpadeaba y se retorcía como si hubiera sido proyectada por una llama. Actuaba como un televisor parpadeante, se tambaleaba de un lado a otro y se detenía y luego avanzaba divagando mientras atravesaba a los caníbales restantes como una licuadora. Esta sombra salpicaba sangre, las extremidades volaron como espantosas serpentinas. La cabeza cortada de la mujer pálida que me había engañado golpeó la pared de piedra con un golpe hueco. Rebotó, rodó y se detuvo a mis pies. Sus ojos pálidos parpadearon una vez más antes de quedarse quietos. De repente me sentía extraño. Sentí todo. Un dolor agudo y hormigueante subía desde mis rodillas como si alguien hubiera enterrado un cable que se movía en mi carne. Me puse de pie, encontré un equilibrio inestable y di una zancada tambaleándome antes de lanzarme a una loca carrera vital que me sacó empapado en sangre caliente. Ya no gritaba, me mantuve en silencio. El único sonido era el de mis pies corriendo debajo de mí. Mi respiración latía a través de los pulmones y mi corazón latía con fuerza. Corrí, ni una sola vez miré hacia atrás. Una vez llegando a una distancia considerable, reconocí a la chica que estaba encadenada a una roca. Yo había corrido hasta que ya no pude correr más, hasta que solo pude seguir con un trote cansado. Mi teléfono había muerto hace mucho tiempo, lo que me obligó a navegar por la luz fría y acuosa que salía del cielo. El tiempo aquí era un ciclo plano. No habían horas, días, meses, simplemente un extraño y soñar arrastrando los pies hacia adelante, interrumpido solo por gritos distantes, llantos y lamentos espantosos. Y luego la encontré a ella, la chica del cementerio. Otra voluntaria que se había inscrito para ser enterrada. El cabello fibroso y entrelazado con canas, la cara rodeada de profundas arrugas, probablemente era una chica que no tenía más de 25 años cuando entró en Westmont. Y sin embargo, ella ahora parecía más grande. Ella volvió a la vida con un silbido ahogado. Sus ojos asustados y nublados me recorrieron como si estuviera loca. ¡Tú!, dijo con su voz como una grieta en un vidrio del que se extendieron más grietas. ¡Yo te conozco! ¡Ha pasado mucho tiempo! Ella estaba encadenada a una enorme roca en un callejón sin salida. Sus muñecas y tobillos estaban bloqueados con ganchos oxidados. La mujer estaba en una forma de X humana. Debajo de ella había una cuchilla oxidada. Escritas en la hoja con sangre seca habían dos palabras: mapa interior. Espera, ¿qué es esto? ¿Un mapa? ¿El mapa para escapar estaba dentro? ¿En el interior? ¿Qué? Pero yo lo sabía. En el fondo, joder, yo lo sabía. El mapa para escapar estaba dentro de ella. Respiré profundo, tembloroso y recogí el cuchillo. ¡No, no, por favor!, suplicó con las mejillas enrojecidas por el miedo. Te daré lo que quieras, te daré dinero, sexo, lo que tú pidas.
Lamentablemente levanté el cuchillo. Se sentía muy bien en mis manos. Vi que la hoja estaba pintada de óxido. Vi que la hoja, que pensé que estaba pintada de óxido, en realidad estaba cubierta de sangre. Trozos de tejido se adherieron a la sangre cuajada. Pequeños mechones de cabello colgaban de él. Levanté el cuchillo lentamente y me balanceé con todas mis fuerzas. La cuchilla golpeó el grillete de su muñeca con un fuerte sonido metálico. El metal se partió en un destello de chispas, liberando su brazo derecho. Me puse a trabajar en los demás y cuando finalmente cayó hacia adelante, finalmente libre, la hoja de la cuchilla se partió en dos. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Estaba llorando mientras se ponía de pie. ¡Gracias por...! Se detuvo de repente. Su rostro se torció como si hubiera comido algo en mal estado. Me miró con ojos distantes, piel pálida y dijo con total naturalidad: No, yo no me siento tan... bien. Entonces ella tosió y un charco de sangre caliente salió volando de su boca. Me empañó las mejillas, los ojos y la boca. Me eché hacia atrás con un grito de disgusto y observé con creciente horror cómo su espalda se rompía en un arco agudo. Todo esto mientras su rostro se hacía un nudo en cruda agonía. Parecía que estaba a punto de tener un demonio exorcizado. Con un grito ahogado echó la cabeza hacia atrás y vomitó un río de sangre. Luego se derrumbó como una marioneta con cuerdas cortadas, cayendo en un montón de miembros sueltos y sin vida. Me quedé ahí y vi la espuma roja salir de sus labios. Traté de hablar, pero mi voz simplemente no salía. ¿Estás bien?, susurré. Era una pregunta ridícula. Claro, estaba muerta como un clavo, pero fue todo lo que podía hacer. Como era de esperar, ella no respondió. La miré durante un rato con los ojos en blanco, el rostro congelado en un sangriento lugar de muerte, mientras trataba de reunir el valor para agarrar la cuchilla. Ya saben, tenía que abrirla. No podía soportar la idea, pero al mismo tiempo tenía que hacerlo. Finalmente me humedecí los labios, agarré el cuchillo y moviéndome me puse a trabajar. Me agaché sobre ella y hundí los fragmentos oxidados en su pálido vientre. La carne se desgarró con un sonido húmedo. Goteó algo rojo. Retiré la piel como un cirujano medieval y vi que sus entrañas no eran más que una sopa vaporizada. Antes de que pudiera perder los nervios, hundí las manos. Mis dedos cayeron a través de una sustancia viscosa y cálida sin encontrar nada más que una anatomía destruida. Hurgué en el estofado caliente, me detuve para vomitar y cabé más en él. Este era el lugar más espantoso del mundo hasta que mis manos encontraron algo duro y cuadrado. Yo lo quité lentamente, el sabor de la bilis todavía estaba caliente en mi boca y me encontré sosteniendo una tablilla de piedra del tamaño de un libro de bolsillo. Goteaba con sangre. Con una mueca lo limpié y lo levanté entrecerrando los ojos en su superficie intacta. Poco a poco ante mis ojos tomó la forma. Era un mapa. Había un bosque en medio del laberinto. Yo seguí la tablilla de piedra, vagando en un estado brumoso y adormilado, arrastrando los pies a ciegas, sin dejar nunca de ver la línea de vida empapada de sangre. Eventualmente me llevó hasta allá, en el corazón de todo. Un bosque ancho y extenso metido en el centro del laberinto. Miré la tableta para asegurarme. Mostraba un tatuaje de líneas, remolinos, pasillos falsos y un amplio círculo en el centro de todo. Había llegado al final del laberinto, y era un bosque. Un bosque bíblico y terrible. Dejé que la tableta cayera al suelo y comenzara a atravesar los árboles. No me importaba dónde me llevaron. Yo ya había llegado a un acuerdo con el hecho de que esto sería mi tumba. Así que caminé. Fue todo lo que podía hacer. Un paso tras otro y tras otro. Los bosques estaban densamente apretados, unidos por marañas de matorrales y la niebla que fluía de las sombras envolviendo las esquinas de mi visión. Escuchaba cosas, murmullos guturales, susurros débiles y sentí que se me erizaba el cuello. Habían ojos en todas partes mirándome. Aceleré el paso saltando cada vez que rompía una rama muerta o atravesaba un manojo de hojas podridas. Entonces me detuve y miré a mi alrededor. ¿Cuánto tiempo había estado caminando? ¿10 minutos? ¿Tal vez 20?
¿Quizás una hora? El bosque se alejó de mí, cayendo en un oscuro océano de sombras. Deseaba desesperadamente una linterna. Hubo un rugido repentino, el bramido profundo de alguna bestia pareció sacudir los bosques partiéndolos por la mitad. Sentí que se me doblaban las rodillas y escuché un ruido tronando a través de la oscuridad, acercándose cada vez más fuerte, más enojado y con ira. Algo terriblemente mal. Me sacudió del piso cuando un tren de carga me atravesó en el centro del cuerpo. El aire fue expulsado de mí, golpeado como un trineo por mis pulmones con un ardiente golpe. Luego estaba volando. El mundo se volcó y vi un destello de pelaje marrón, cuernos curvos, 2 ojos rojos ardientes y ojos sin inteligencia de ningún tipo. Y luego el suelo voló hacia mí y no vi nada más. En ese punto ya me estaba arrastrando y todo me dolía. Algo estaba roto. Observaba cómo la bestia de 3 metros, la que tenía músculos y piel con pezuñas golpeando hacia adelante, me empujaba hacia su guarida. La guarida del Minotauro. Podía verlo un poco más adelante, una cueva ancha y abierta en el suelo del bosque. Era como una boca enorme y hambrienta decorada con cadáveres. Tenía un olor putrefacto a cosas muertas hace mucho tiempo. Esto me abofeteó en la cara. Una gruesa pared de hedor me revolvió el estómago. No fue la criatura o la idea de una muerte inminente lo que me puso en movimiento. Era más bien ese olor, ese horrible y cálido olor. Esto perforó mis pulmones. Eché mi cuerpo hacia atrás y pateé con todo mi valor. Un estallido de dolor desgarró mis músculos cuando mis pies impactaron la cosa con un crujido carnoso. Gruñó en respuesta y momentáneamente perdió su agarre sobre mí. Mis pies cayeron golpeando el suelo duro y yo canté con un repentino estallido de agonía. Lloré y me empujé hacia atrás luchando contra el dolor candente que llenaba mi pecho como lava fundida. El Minotauro se giró, rugió y el bosque temblaba con cada pisada. Gruesos chorros de vapor salían por sus fosas nasales mientras avanzaba tan lentamente. Sus ojos rojos, mudosos y llenos de hambre me miraron con cruel diversión. Busqué algo, cualquier cosa, una piedra, un palo, quizás un arma. Pero yo no tenía nada mientras pisaba más y más cerca. Entonces sentí un plástico frío y duro. Arranqué un voluminoso rectángulo de una cosa negra y lo miré por un momento sin saber qué estaba sosteniendo. Me di cuenta con una sacudida repentina de que era el walkie-talkie. ¡Excelente! ¡Alabado sea el Señor! Un pedazo de plástico inútil para derrotar a una maldita bestia mítica. Como si eso no fuera bastante mala suerte. Mi dedo sufrió un espasmo en el gatillo y el walkie emitió un sonido agudo y asustado. El Minotauro retrocedió con un profundo bramido, un grito de angustia de los pulmones de algo antiguo. Al parecer el sonido de la estática lo había asustado. Me di cuenta muy pronto que esto era como un silbato antiperro. Empujé el walkie hacia la bestia que cayó hacia atrás agitando la cabeza con incomodidad cuando un chillido agudo y metálico salió del altavoz del dispositivo. El Minotauro tembló, la sangre emanaba de sus ojos, de sus orejas mientras caía hacia atrás arrugándose sobre sí mismo como un tejido bajo las llamas. Esta criatura se estaba desintegrando ante mis ojos. Y entonces, solo entonces, el mundo entero se evaporó como una niebla al sol. El bosque y el laberinto se estrellaron contra mí. Los cielos cayeron como un ascensor con un cable roto. Yo grité mientras el mundo entero se doblaba sobre sí mismo, mientras todo se dirigía hacia mí con la velocidad de la luz. Y justo cuando iba a ser aplastado, desintegrado por el gran vacío del final, las paredes del ataúd que había olvidado hace mucho tiempo se estrellaron en su lugar y yo volví a donde se suponía que debía estar. Escuché voces de todos lados, conmoción y el sonido de raspaduras. La tapa del ataúd salió volando y la luz del sol cálido y cegador entró martillando. La tripulación del espectáculo de Casa de Fantasmas estaba encima de mí. Miré sus sonrisas y comencé a gritar trastornado. Resulta que la joven a la que había visto en el laberinto había sufrido un aneurisma aguda mientras estaba bajo tierra. Ella está en coma mientras ahora hablamos. Lo pienso mucho, el laberinto está enterrado en mi mente, aunque no estoy muy seguro de que exista.
¿Me había dosificado? ¿Quizás lo había soñado todo? Tal vez soñé con la sensación de sangre cálida y grasienta en mis manos mientras buscaba en sus entrañas el mapa hecho de piedra. Quizás soñé con el Minotauro. No lo sé. Ya no sé mucho de nada ahora. Pero sí sé una cosa. Lo siento con cada fibra de mi ser. Sé que sin lugar a dudas el cementerio de Westmont está embrujado. De eso sí estoy seguro.